Seguimos con la serie 7, fuerzas intermoleculares y propiedades físicas de la materia. En esta tercera parte vamos a ver los cambios de estado y la solubilidad. Antes de ver los cambios de estado, vamos a estudiar los tipos de estados de agregación que tiene la materia. Existe el estado sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido, las sustancias presentan forma y volumen definidos. Los sólidos son incompresibles, es decir, que cuando yo aplico presión, el volumen del sólido no se modifica. Y en un sólido, las moléculas están muy intensamente atraídas entre sí. Estamos viendo estados de agregación en esta serie porque el estado de agregación que tenga la materia va a depender mucho de cómo sean las interacciones entre las partículas que las compongan. En el caso de los sólidos, las interacciones son extremadamente fuertes, por eso se mantienen todas las partículas juntas y con forma y volumen definidas. En un líquido, si bien el volumen está definido, la forma del líquido es la forma del recipiente donde lo pongo, no tienen una forma propia. Pueden fluir desplazándose capas de moléculas sobre otras capas, y en un líquido las moléculas no están tan fuerte atraídas como en un sólido. Están atraídas entre sí, pero la fuerza con la que se atraen es un poco menor que en un sólido. Es decir, en un líquido hay interacciones, pero las interacciones son poco fuertes, por lo cual permite que unas moléculas se muevan por sobre otras. Por eso ocurre esto del deslizamiento, de que los líquidos puedan fluir. Por último tenemos el estado gaseoso. Los gases no tienen ni forma ni volumen definido, sino que toman tanto la forma como el volumen del recipiente que los contienen. Las partículas tienen libertad de movimiento entre sí, y esto ocurre porque las interacciones que hay entre las partículas en un gas son extremadamente débiles. Nosotros en la serie de gases ideales habíamos hablado de la teoría cinética molecular, que supone que los gases no tienen interacciones entre sí. En los gases reales, en realidad, no podemos hacer la suposición de que no hay ninguna interacción, como hacíamos en el modelo de gases ideales. En este caso, sí existen interacciones entre las partículas de gas. Y podemos evidenciarlo porque al comprimir un gas, estas partículas se acercan, y al acercarse las interacciones se hacen más evidentes, porque al estar más cerca las partículas pueden interactuar entre sí mejor que cuando están lejos en un recipiente grande, y el gas se puede llegar a comprimir y transformarse en un líquido. Dijimos que teníamos los estados de la materia sólido, líquido y gaseoso, y podemos pasar de uno al otro, suponiendo que mantenemos la presión constante, con solo cambiar la temperatura. Si yo tengo un sólido y lo caliento, se transforma en un líquido. Este proceso se llama fusión, y si al líquido lo sigo calentando, se puede transformar en gas, por un proceso llamado vaporización. Cuando enfrío, al revés, los gases pasan a estado líquido por condensación y los líquidos a estado sólido por solidificación. El ejemplo que tenemos más a mano siempre es el del agua. Puedo tener un hielo que cuando se calienta se derrite, se fusiona, se transforma en agua, y si yo ese agua la caliento suficiente, se va a transformar en vapor. Cabe destacar que llamamos vapor al estado gaseoso de una sustancia que no es gaseosa a temperatura ambiente, que son aproximadamente 25 grados, y gases a las sustancias que son gases a temperatura ambiente. Después hay otro proceso que el agua no lo sufre, pero sí otras sustancias como el dióxido de carbono o como el yodo, que se llama sublimación. Estas sustancias pueden pasar de estado sólido a gaseoso directamente sin tener que pasar por el estado líquido. Algunos ejemplos cotidianos de sustancias que subliman son la naftalina, que es una pelotita sólida que va desapareciendo en el tiempo, en realidad no desaparece, sino que se transforma en vapor, o el hielo seco, que es dióxido de carbono. Cuando se enfría está como un sólido, y si va tomando temperatura
también vemos como que desaparece, que en realidad es que se está transformando en vapor sin pasar ninguna de estas dos sustancias por la fase líquida. La temperatura a la que ocurren los cambios de estado, es decir, la sublimación, la fusión, la solidificación, la vaporización, la condensación, cualquier cambio de estado ocurre a temperatura constante. Todo el calor que se le entrega a la sustancia para que cambie de estado se usa para el cambio de estado en sí y no para aumentar la temperatura. Por ejemplo, en el agua te puedo tener un sólido, el hielo, cuando llega a 0 grados, va a permanecer a 0 grados hasta que todo el sólido se funda, hasta que no tenga nada más, ninguna partícula de sólido. El agua líquida puede empezar a aumentar su temperatura, pero va a quedarse en 100 grados hasta que todo el líquido pase a vapor. Una vez que tengo todo el líquido en vapor, recién ahí puede seguir aumentando la temperatura. También podemos analizar los cambios de estado a nivel microscópico. Recordemos que cuando uno aumenta la temperatura, lo que hace es aumentar la energía cinética, es decir, el movimiento de las partículas. Entonces, en un sólido, las partículas están interactuando fuertemente, están moviéndose muy poco. Cada una tiene un lugar aproximadamente fijo. Si se aumenta la temperatura, empieza a aumentar la energía cinética de esas partículas, se empiezan a mover entre sí, se vencen algunas fuerzas intermoleculares y la sustancia se transforma en un líquido que puede fluir. Si se sigue aumentando la temperatura, se sigue aumentando el movimiento de las partículas, aumenta el movimiento entre partículas y la sustancia se transforma en un gas donde están bien separadas e interaccionando débilmente entre sí. Las temperaturas a las que ocurren los cambios de estado se llaman punto de fusión normal y punto de ebullición normal. La palabra normal se agrega cuando la presión a la que ocurren estos cambios es la presión atmosférica, que suele ser 1013 hectopascales o una atmósfera de presión. Entonces, llamamos punto de fusión a la temperatura a la cual la sustancia sólida se transforma en líquida cuando la presión atmosférica es 1013 hectopascales. Y punto de ebullición normal a la temperatura a la cual la sustancia líquida se transforma en vapor a la presión atmosférica normal de 1013 hectopascales. Por ejemplo, para el agua la temperatura de fusión es de 0 grados y la temperatura de ebullición es 100 grados. O sea, punto de fusión 0 grados, punto de ebullición 100 grados. Para que pueda ocurrir este cambio de estado, de por ejemplo líquido a vapor o de sólido a líquido, lo que hay que hacer es vencer las fuerzas intermoleculares. Dijimos que en un sólido las moléculas estaban muy atraídas entre sí, pero en un líquido estaban menos atraídas entre sí. Entonces, para pasar de sólido a líquido, lo que ocurre es que hay que entregar calor, entregar energía, en este caso en forma de calor, para vencer esas interacciones intermoleculares del sólido y pasar a líquido. Lo mismo ocurre si quiero pasar de líquido a vapor. Tengo que entregar suficiente calor, suficiente energía para vencer las fuerzas intermoleculares y pasar de estado líquido a estado vapor. Cuanto mayores sean las fuerzas intermoleculares, más calor voy a tener que entregar para vencer esas fuerzas, más energía, y por lo tanto las temperaturas de fusión y de ebullición van a ser mayores para sustancias donde las interacciones intermoleculares sean más grandes. Con los conocimientos que tenemos hasta ahora, tratemos de explicar por qué, si llueve, se seca el piso, si la temperatura no alcanza los 100 grados, sino que estamos a una temperatura menor. ¿Por qué ocurre este hecho de que un piso se seque, se evapore el agua? La ebullición, como lo pongo en el gráfico a la derecha, ocurre cuando todas las moléculas en cualquier parte del líquido empiezan a transformarse en vapor. Cualquier molécula que esté en estado líquido pasa al estado de vapor porque está venciendo las fuerzas intermoleculares. Pero hay otro fenómeno que se llama evaporación, que es un fenómeno superficial, o sea, solo ocurre en la superficie. Para explicar esto tenemos que pensar cómo están interactuando las moléculas. Las moléculas que están en un líquido, si están en el seno del líquido, o sea, en el medio del líquido, van a estar atraídas
de todos lados, de abajo, de arriba y de los costados, por otras moléculas del mismo líquido. En cambio, las moléculas de la superficie son las que menos interacciones sufren, porque están atraídas por todas las moléculas que tienen abajo y en los costados, pero arriba no tienen ninguna atracción intermolecular con moléculas de su mismo tipo. Entonces, todas las moléculas que están en la superficie pueden, porque tienen la energía suficiente, pasar a estado vapor, sin necesidad de llegar a la temperatura de ebullición, o sea, con mucha menos energía que es la que se requiere para transformar todo ese líquido en vapor. Este proceso se llama evaporación y las moléculas de la superficie se escapan del líquido, vencen las fuerzas intermoleculares de las moléculas que están cerca de ellas para pasar al estado de vapor. Por eso es que se seca la ropa cuando la lavamos, o el piso cuando se humedece, o cuando cae cualquier tipo de líquido sobre una superficie. Tenemos que definir, para poder seguir entendiendo el tema, la presión de vapor. La presión de vapor es, teniendo en cuenta el proceso que dijimos recién de evaporación, si yo tuviera el líquido, en vez de en un recipiente abierto, en un recipiente cerrado, las moléculas de la superficie van a seguir pasando a la fase de vapor. En este caso, como el recipiente está cerrado, las moléculas que están en fase de vapor no se van a poder escapar y no se me va a terminar secando el líquido, sino que voy a tener el recipiente cerrado, algunas moléculas van a quedar en la fase líquido y otras moléculas, las que pudieron escapar porque estaban en superficie y pudieron vencer las interacciones intermoleculares, van a pasar a estado vapor. El número de moléculas en cada fase no cambia en el tiempo, aunque algunas pasan. Ahora, una vez que se llegó a un equilibrio, es decir, que por cada una molécula que pasa de estado líquido a vapor, otra del estado vapor vuelve al estado líquido, eso significa estar en un equilibrio dinámico, las cantidades que hay en el vapor y en el líquido se mantienen constantes, pero microscópicamente las moléculas, unas pasan del vapor a la superficie del líquido y otras del líquido, de la superficie del líquido al vapor. Cuando alcanzo ese equilibrio, se puede medir una presión porque yo tengo un vapor, un gas, y esa presión que ejerce ese gas es la presión de vapor del líquido. La presión de vapor depende de la temperatura a la que yo esté. Como para que se den una idea de esto, cuando ocurre cotidianamente, hay ciertas sustancias, como por ejemplo el alcohol, que en días muy cálidos, cuando yo lo abro, la botella hace un ruidito, hace... Eso es vapor escapándose. Eso es una sustancia que tiene una presión de vapor muy alta. La presión de vapor dijimos que dependía de las fuerzas intermoleculares. Cuanto más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, más les cuesta a las moléculas de la superficie del líquido escaparse hacia el vapor. Entonces la presión de vapor va a ser menor, porque voy a tener menos moléculas en estado de vapor. Cuanto más grandes sean las fuerzas intermoleculares, más difícil pasar las moléculas a fase de vapor y la presión de vapor resulta menor. Veamos con un ejemplo la relación entre el estado de agregación de las sustancias y las fuerzas intermoleculares involucradas. El agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Por lo tanto, como estamos a 25 grados centígrados, que es una temperatura menor a la ebullición, el agua está como líquida. El sulfuro de hidrógeno tiene un punto de ebullición de menos 60 grados. Estamos a 25 grados, que es una temperatura mayor de su punto de ebullición, por lo tanto, el sulfuro de hidrógeno es un gas. Veamos por qué esta diferencia en los estados de agregación. Para eso tenemos que analizar primero la polaridad de la molécula y después las fuerzas intermoleculares. Si vemos la molécula de agua, tiene 4 dominios electrónicos, su geometría electrónica es tetraédrica, su geometría molecular es angular, la diferencia de electronegatividad en los enlaces es 1,2, oxígeno-hidrógeno,
Por lo tanto, el momento dipolar total es distinto de cero. Cuando sumo los vectores momentos dipolar me da distinto de cero, resultando una molécula polar. En esta molécula polar, las fuerzas de dispersión que actúan son dispersión, dipolo-dipolo, y como tengo oxígeno unido a hidrógeno, puente de hidrógeno. En el caso del sulfuro de hidrógeno, la geometría es muy parecida. La estructura de Lewis es muy parecida. Tengo 4 dominios electrónicos, la geometría electrónica es tetraédrica, la geometría molecular es angular, tienen la misma forma en el espacio. La diferencia de electronegatividad en los enlaces, en este caso es más chiquita, es de 0,4. Y también el momento dipolar total me da distinto de 0, porque al sumar los vectores en el ángulo de 109,5 me da un vector resultante. Y la molécula también es polar, igual que el agua. Pero en este caso las fuerzas intermoleculares que actúan son dispersión y dipolo-dipolo. Fíjense la diferencia entre moléculas de más o menos el mismo tamaño. Sulfuro de hidrógeno es un poquito más grande que el agua, porque el azufre tiene más cantidad de protones y de electrones que el oxígeno. Pero fíjense que el agua es líquida y el sulfuro de hidrógeno es gaseoso. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares puente de hidrógeno para moléculas de tamaño similar son mucho más fuertes que dipolo-dipolo. Entonces, las moléculas de agua interactúan entre sí mucho más fuertemente que las moléculas de sulfuro de hidrógeno entre sí. Esta diferencia en las interacciones hace que sea más difícil separar a las moléculas de agua entre sí que a las moléculas de sulfuro de hidrógeno entre sí. Recordemos que el puente de hidrógeno hace que las moléculas de agua estén interaccionando muy fuertemente entre ellas, mientras que la del sulfuro de hidrógeno lo hacen más débilmente. Si yo quisiera separar las moléculas de agua, tengo que entregar más energía. Por lo tanto, el punto de ebullición del agua va a ser mayor que el punto de ebullición del sulfuro de hidrógeno, que es un gas y cuyas interacciones intermoleculares son más débiles. Otro ejemplo que podemos ver, el metano y el pentano. El metano es un gas a temperatura ambiente, mientras que el pentano es un líquido. ¿Por qué es esta diferencia? Fijémonos que el metano tiene 4 pares de dominios electrónicos, el pentano tiene 4 pares de dominios electrónicos alrededor de cada carbono, el metano es un tetraedro, y en el pentano también tengo, son 5 tetraedros unidos. Tengo la misma geometría, lo que pasa es que tengo muchos más átomos centrales. La diferencia de electronegatividad es la misma porque tengo uniones carbono-hidrógeno en los dos casos, y dijimos que en los dos casos la molécula era no polar, porque la sumatoria de los momentos dipolares de todos los enlaces da 0, y en el pentano daba tan cercano a 0 que es una molécula no polar. Ahora, ¿por qué el metano es un gas y el pentano es un líquido? Si en los dos casos la única fuerza que puede actuar por ser moléculas no polares es la fuerza de dispersión. Y acá hay que recordar de qué dependía la fuerza de dispersión, que dependía de la polarizabilidad de la molécula, es decir, de la cantidad de electrones que tenga. El pentano, al ser una molécula mucho más grande que el metano, tiene mucha más cantidad de electrones y por lo tanto es más polarizable. Al ser más polarizable, las fuerzas de dispersión son mucho más importantes. Por lo tanto, las fuerzas intermoleculares en el pentano son más fuertes que en el metano y por eso la puedo encontrar como un líquido a temperatura ambiente. Interactúan más fuertemente las moléculas de pentano entre sí que las de metano entre sí. Para terminar, veamos cuando tenemos agua y pentano, la presión de vapor en el agua es menor que la presión de vapor en el pentano. ¿Por qué ocurre esto? La molécula de agua es una molécula polar y que forma puente de hidrógeno, mientras que la molécula de pentano es una molécula no polar. La interacción entre moléculas de agua es muy fuerte, porque forman puente de hidrógeno. En cambio, en las moléculas de pentano entre sí, la interacción es solo por fuerzas de dispersión, es decir,
por la polarizabilidad de la nube electrónica. Como vimos antes, la presión de vapor era la presión que ejerce el vapor, o sea, las moléculas de líquido que pueden escapar a la fase de vapor en un recipiente cerrado. Cuanto más fuertes sean las interacciones en el líquido, más difícil que algunas moléculas pasen a estado vapor, por lo tanto, habrá menos moléculas en forma de vapor y la presión será menor. Entonces, por eso, el agua, al tener fuente de hidrógeno, tiene una presión de vapor menor que el pentano, que solo tiene fuerzas de dispersión. Las fuerzas intermoleculares, además de tener un efecto sobre el estado de agregación de las sustancias, lo tienen en la miscibilidad entre solventes, es decir, en la capacidad de dos sustancias de poder mezclarse y formar una mezcla homogénea o que quede una mezcla heterogénea. Acá tenemos dos ejemplos. Por un lado, la mezcla de hexano-agua. El hexano es un hidrocarburo de 6 carbonos unidos con hidrógeno, y el agua, que ya la conocemos, que es una sustancia, ya sabemos que polar. Los hidrocarburos dijimos que son apolares, son no polares, la sumatoria de los momentos dipolar de cada enlace da 0, y el agua es una sustancia polar que además puede formar puente de hidrógeno. Cuando mezclamos hexano y agua, se observan claramente dos fases. En este caso, el hexano está teñido de rojo para que se vea mejor, y el agua queda transparente abajo. ¿Por qué no se mezclan? Para disolver el hexano en agua, es necesario que las moléculas de agua interactúen con las moléculas de hexano. Para que eso ocurre, hay que vencer las interacciones entre las moléculas de agua entre sí, agua-agua. Como las interacciones entre moléculas de agua son puente de hidrógeno y son muy fuertes, el hexano tendría que ser capaz de vencer esas interacciones para poder interactuar con agua. Como es una molécula no polar y la única fuerza que tiene es la de dispersión, esto no ocurre y por lo tanto, para una determinada temperatura, no se alcanza la energía necesaria para romper las interacciones agua y las sustancias, al ser muy diferentes, no se disuelven entre sí. En el otro vasito vemos una mezcla de etanol y agua. El etanol, ahí tienen la fórmula química, son 2 carbonos con sus hidrógenos y un OH. Abajo está la fórmula, está unido a agua, pero vemos los 2 carbonos formando tetraedros y además el último carbono unido al oxígeno que está dibujado en rojo y al otro hidrógeno. El etanol, si bien tiene carbono e hidrógeno, también tiene un oxígeno. Si hacemos la suma de los momentos dipolares, vamos a ver que es una molécula polar el etanol. Al ser una molécula polar, presenta fuerzas dipolo-dipolo, pero además tiene un oxígeno unido a hidrógeno, o sea que puede formar puentes de hidrógeno. El alcohol puede formar puentes de hidrógeno entre sí. El agua también es una molécula polar que forma puentes de hidrógeno y puede formar puentes de hidrógeno entre sí. Pero además, al mezclarlas, el agua y el etanol interactúan entre ellos formando puentes de hidrógeno uno con el otro. El hidrógeno del etanol con el oxígeno del agua o el oxígeno del etanol con los hidrógenos del agua. Por lo tanto, esta es una mezcla homogénea. Se pueden mezclar muy bien porque tienen polaridades parecidas. Cuanto más parecida sea la polaridad de las dos sustancias que estoy mezclando, mejor van a interactuar y mejor se van a mezclar. Dos sustancias no polares se van a mezclar bien entre sí. Dos sustancias polares se van a mezclar bien entre sí. Y tenemos una gama intermedia por diferencias de tamaños. Hay un montón de diferentes experimentos que se pueden hacer para ver si las cosas son miscibles o no. Hay distintos porcentajes de miscibilidad. Y lo que uno puede hacer con estas explicaciones es mostrar por qué ocurre lo que vemos. Pero no puede predecir si se van a mezclar o no sin hacer el experimento antes. Algo curioso que también sucede, que les quería mostrar, es, por ejemplo, la miscibilidad entre acetona y agua. El agua y la acetona son muy miscibles. Si vemos la fórmula de la acetona, tiene
carbono unido a 3 hidrógenos, carbono unido a 3 hidrógenos y otro carbono unido a oxígeno. Esta es la forma en que se representa en orgánica en las moléculas. Es una geometría plana trigonal. Si sumamos los vectores momento dipolar, como el oxígeno es mucho más electronegativo que los carbonos, vamos a ver que hay una resultante, o sea que la molécula de acetona es polar. Ya por ser polar podría mezclarse con agua. Entre sí, la molécula de acetona tiene fuerzas de dispersión y dipolo-dipolo, porque si bien tengo hidrógeno y oxígeno en la molécula, no pueden formar puente de hidrógeno porque no están unidos entre sí. Pero cuando mezclo acetona y agua, el hidrógeno del agua, que tiene una densidad de carga positiva, se puede ver atraído por la densidad de carga negativa de la acetona y formar puente de hidrógeno acetona-agua. Si bien acetona entre sí no puede formar puente de hidrógeno, sí lo puede hacer con el agua. Y por eso es que es muy miscible la acetona con el agua. Por último, vamos a ver el último tipo de solubilidad, que ya igual vimos algo en la serie 2, que es la solubilidad de las sales en agua. Dijimos que las sales son compuestos iónicos. Los compuestos iónicos forman redes cristalinas. Son sólidos porque las redes cristalinas que están formadas por cationes y aniones se ven atraídas por fuerzas electrostáticas que son muy fuertes. Por eso es que las sales siempre forman sólidos. Cuando los pongo en agua, lo que ocurría era que los cationes se veían rodeados de la densidad negativa del agua y los aniones se veían rodeados de la densidad positiva del agua. Se forma una esfera de hidratación donde los cationes y aniones están muy estabilizados porque compensan su carga con las densidades de carga de las moléculas de agua que lo rodean. Este fenómeno de solubilidad de sales en agua se da por la interacción ion-dipolo. Entonces, para que las sustancias se disuelvan pueden pasar dos cosas: que sus polaridades sean similares o que tenga un compuesto iónico disuelto en una sustancia polar. Pusimos el agua como ejemplo porque es el más común, pero cualquier sustancia polar puede dar este efecto de disolver iones porque rodea al catión de densidades negativas y al anión de densidades positivas, con cualquier sustancia que sea polar.